Buenas noches, amigos. Hoy es domingo. Estamos de nuevo en otro espacio hablando sobre la crisis climática, el cambio climático, el calentamiento global o como quieran llamarle. Mi nombre es Carlos Heredero y bueno, como de costumbre aquí los domingos hablando sobre este importantísimo tema y enfocándonos en las razones científicas de por qué está sucediendo y cuáles son sus consecuencias y bueno, cuáles son las medidas que vamos a tener que tomar también en el futuro. Bienvenido, Nelson. Estoy atento acá a la referencia. Estás aquí desde hace un ratico ya. Bienvenido, gracias por estar por acá. Vamos a comenzar suave. Vamos a comenzar suavecito porque quiero mostrarle algunas imágenes no sé si las vieron anoche, si vieron esto, pero realmente eh, esta imagen y un par de imágenes más que traigo, no traje muchas porque realmente este fue el famoso juego donde estaban jugando el juego de fútbol americano, ¿no? De anoche, donde estaban jugando los Marlins. Yo no terminé de verlo, o sea, yo no soy fanático de esto, no uso mi tiempo para este tipo de cosas, pero lo estuve, o sea, cuando vi en las condiciones que se estaba desarrollando el juego, estuve mirándolo un rato porque realmente era interesante, para decirlo así. ¿Ok? Buenas noches, Nelson. Gracias por estar por acá. Realmente ver a las personas, a los atletas y al público, este particularmente es un personaje, había otro más, habían dos personajes allí sin camisa, lo cual, bueno, cada cual hace... Bencho, buenas noches. Buenas noches. Alejandro, bienvenido. Buenas noches. Ahora que están apareciéndome la gente por acá en el teléfono. Este juego de anoche, ¿qué les voy a decir? ¿No? O sea, los Marlins, que son un equipo, bueno, los Dolphins, que son un equipo de aquí, de Miami, que aquí nunca se ven este tipo de cosas, ¿no? Jugar bajo esas condiciones debe haber sido, ¿qué decir? ¿No? Entonces, realmente debe haber sido, vamos a decir, yo voy a decir cruel, porque realmente, o sea, la gente de Miami sufrimos el frío. Y realmente estaba esta imagen, a ver si me sale la otra. Bueno, miren, o sea, parecían astronautas la gente allí, ¿no? O sea, parecía que estaban preparándose para el fin del mundo. Y las temperaturas, que es lo que me interesa que ustedes vean, estaban allí en -4 grados Fahrenheit. O sea, por lo menos en ese momento del juego, ¿no? Pues quizás después bajó un poco más. O sea, en todos esos alrededores lo que había era lo que yo he posteado aquí en Facebook otras veces y he explicado acá en la charla otras veces, el famoso vórtice polar, en inglés conocido como polar vortex. ¿Eh? O sea, eso es aire procedente del polo norte de la Tierra. Eso no es aire, eso no es un típico frente frío, eso es una amenaza para la vida de las personas. ¿Okay? O sea, el aire que está bajando allí es polar, para decirlo con todas las letras, ¿no? Gilad, bienvenido, buenas noches. O sea, esos son condiciones que son peligrosas para la vida. Y entonces ver a personajes como este, ¿no? Sin camisa allí, bueno, no sé, yo realmente me quito, vamos a decir, me quito el sombrero frente a la capacidad que tiene ese individuo de soportar el frío, pero realmente yo no lo veo muy saludable lo que está haciendo, ¿no? Y me preocupé por los jugadores, okay, sobre todo los que son de aquí de Miami, que no están acostumbrados al frío, ¿no? Realmente me parecieron un poco exageradas las condiciones allí para un juego para un deporte de cualquier tipo, ¿no? La hierba se veía congelada, o sea, ¿qué habrá tomado? Bueno, no sé, imagina de tu pecho. Uno de los managers de los equipos, uno de los señores, tenía un bigote enorme. El bigote estaba lleno de moco, porque cuando hay esa temperatura, la nariz empieza a secretar. El bigote estaba lleno de moco congelado y se le veían las gotas colgando de moco congelado en el bigote. O sea, no sé, yo les digo, o sea, lo lógico es que se hubiera suspendido el juego para un momento más oportuno, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, aquí manda más el billete que la meteorología, para hablar en este caso, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con las noticias y las cosas que traigo para hoy. A ver, tengo tantas páginas abiertas que a veces no me es fácil encontrarlas. Aquí está. Bien.
Bueno, me imagino que ya todos habrán tenido, o sea, habrán visto las noticias de inicio de esta semana, los famosos tornados que hubo con lo que es una tormenta invernal, o sea, un frente frío, como lo que conocemos aquí como un frente frío. Dicen que aquí en la zona esta, incluyendo Georgia y todo esto, hubo 24 tornados y realmente yo creo que se le puede. Ajá, lo que no es quitarle el sonido. Ok. Realmente, o sea, es impresionante. Yo no, o sea, no he encontrado datos sobre cuán comunes son los tornados en temporada de invierno aquí. ¿Eh? O sea, y nada más y nada menos que 24 tornados en un frente frío, ¿no? O sea, no en toda la temporada. Pero bueno, no sé. O sea, no tengo ese dato, no he visto que los meteorólogos lo hayan dado, pero si lo han dado, no lo escuché. Pero realmente es impresionante, o sea, en medio del invierno, con un frente frío que le zumba el mango, como decimos nosotros, caer en este tipo de problemas, pues nada, es la última de las cosas que uno quisiera que le pasaran, ¿no? Realmente, y ya se había avisado el famoso Polar Vortex, además de el ciclón bomba este que le llaman. O sea, la combinación de factores que ha habido para esta parte ya del invierno, que ya ahora el invierno está comenzando a funcionar como debiera. Y realmente las condiciones han estado, este es un caso famoso. Yo tenía, en ese mismo video, no, yo cerré el que no era. Bueno, en ese mismo video se ve este caso de esta casa, para decirlo así, que son el caso de esta casa que la levantó un tornado, ¿ok? Y la volvió a dejar caer ahí de lado, la levantó de los cimientos, con las personas adentro, ¿no? O sea, esto yo nunca lo había visto, ¿no? Pero realmente se transformó en una imagen icónica. Lo único bueno que tiene esta situación, no sé, a lo mejor consiguen una grúa que tenga la capacidad de cargar toda la casa y quizás se las pueda poner en posición, no sé. Es la única ventaja que le veo a esta situación comparado con la destrucción que causa un tornado, pero realmente, o sea, han habido cosas y ahora estamos en el medio del Polar Vortex, que no va a ser, por supuesto, probablemente la última vez que va a suceder en este invierno. Y aquí, bueno, para el sur tenemos un montón de lluvias, muchos nublados y unas cuantas tormentas, ¿no? Así que, nada, este invierno promete ser sumamente interesante, sumamente interesante. Lamentablemente, o sea, ha habido muertos ya para allá arriba, por supuesto, entre accidentes de tráfico y personas que se quedan atrapadas en los automóviles o cosas por el estilo. Así que mucho ojo con este invierno, sobre todo para los que viajan allá arriba, ¿eh? Para Tennessee y esos lugares. Bueno, eh, vamos con las noticias más enfocadas en el tema, en la parte práctica, ¿no? Alemania, las emisiones de Alemania, esta es una buena noticia entre comillas, pero para que vean cómo cambian las cosas cuando se enfocan desde un punto de vista o desde el otro, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono de Alemania, están en un bajo histórico. O sea, en 70 años nunca había bajado tanto las emisiones de Alemania. Pero Alemania tiene una situación sui generis, porque empezó la guerra que ya lleva 2 años, ya va para 2 años ya la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de los rusos. Y entonces Alemania tuvo que dejar de depender de las exportaciones de gas de Rusia. Entonces, realmente ha habido toda una serie de situaciones allí. Ellos tuvieron que hacer elecciones duras porque como ellos habían elecciones, digo, de elegir entre un camino y otro, ellos habían prácticamente cerrado todas las centrales nucleares después del accidente de Fukushima. Le cogieron miedo a la cosa y entonces las centrales nucleares lamentablemente, Renata, bienvenida, buenas noches, son parte del espectro energético del futuro donde no es un tipo de energía que no emite gases de efecto invernadero y por lo tanto puede ser fundamental para sobrepasar por lo menos la etapa inicial, ¿no? De la conversión a energía limpia. Entonces, se las han visto negras. Entonces, una de las cosas que tuvieron que hacer fue limitar la producción de cosas que requerían mucha energía. Y la otra parte es que tuvieron suerte porque el pasado, no fue muy fuerte, o sea, no fue muy frío. Entonces, no tuvieron tanta demanda energética. Entonces, todo eso ha ido, o sea, además se movieron rápidamente, crearon una o dos estaciones estas en los puertos para importar gas licuado a través de embarcaciones. Y entonces han logrado sobrevivir al temporal, ¿no? Pero realmente este invierno está por ver todavía, porque ha habido fríos allá arriba bastante grandes, que incluso hasta China le ha tocado lo suyo.
Pero lo que están diciendo aquí, que es lo más importante, o sea, ellos han reducido 73 millones de toneladas comparado con el año 2022, en el 2023, ¿ok? O sea, ahorraron, vamos a decir, dejaron de emitir 73 millones de toneladas de CO2. Ahora, cuando eso se analiza realmente, todas las cosas que hay, ¿ok? Porque si ellos han dejado de producir ciertas cosas, van a tener que importarlas, ¿verdad? Entonces, en todo este año que ha pasado, las cosas que han importado se han producido en otro lado y han generado gases de efecto invernadero en el lugar donde se produjeron. ¿Ok? Entonces, lo que están diciendo es que realmente de esa famosa 73 millones de toneladas, a ver, ¿dónde está la cifra? Está por acá abajo. El estimado es que solo el 15%, hubo un 15% de la reducción que realmente fue ahorro de gases de efecto invernadero con respecto a las emisiones anuales, ¿no? O sea, realmente este es un tema complicado. Esto lleva cálculos, esas cosas no se miden en la chimenea de una fábrica ni nada de eso, se hacen cálculos y se mide cuál es el consumo de petróleo, de gas, de carbón. Y entonces se hacen todos estos cálculos y entonces se llega a ciertas conclusiones. Realmente, la pregunta es qué va a pasar este año, por ejemplo. ¿Ok? O sea, realmente ahora cuando empiece el 24, que ya empezó, pero cuando empiece la parte dura del 24, que tienen ahora el invierno duro, después tienen que comenzar a producir tanto temprano, porque ellos no pueden vivir sin producir. Que ese es otro punto complicado en el tema este, ¿no? Y entonces lo que están diciendo aquí precisamente es eso, o sea, que vamos a ver qué pasa ahora en el próximo año, porque puede ser que ahora las emisiones crezcan. ¿Sí? O sea, porque realmente hasta ahora ese es el comportamiento en el planeta entero. ¿Sí? Esta es una buena noticia. Una pareja, una de las parejas, o sea, una pareja que tiene mucho billete, compraron 300 millones de dólares en tierras y las compraron para proteger la naturaleza. O sea, este es uno de los pocos casos que usted ve de millonarios o billonarios, gente que tiene billete a borbotones y han hecho algo que se puede decir que es bueno, realmente bueno. ¿Ok? O sea, compraron tierras en Argentina, en Chile, y se las entregaron a los gobiernos, ¿ok? Con un acuerdo de que no podían vendérselas a nadie más ni nada de eso, hacer uso de esas tierras por 99 años. Entonces, este es un caso que es digno de mencionar, ¿ok? 345 millones de dólares en tierras, ¿ok? En América del Sur. Y entonces, realmente es un caso, 14.7 millones de acres y 30 millones de acres en zonas marinas. O sea, realmente este es un caso que personas que tienen el mismo nivel de billete debieran seguir, un ejemplo a seguir, ¿no? Porque realmente esto hace falta que se haga. O sea, nosotros, cualquiera, ustedes que me están escuchando, nosotros no tenemos la capacidad de hacer ese tipo de cosas porque no tenemos la solvencia económica para eso. Pero las personas que lo tienen, recuerden que hemos hablado en otro programa del papel de los millonarios y los billonarios en la crisis climática, ¿no? O sea, el 10% de la población del planeta, que son los que más billetes tienen, contaminan más que no sé cuántos billones y billones y billones de personas. ¿Eh? Entonces, realmente estas son acciones que al menos, por lo menos, ayudarían un poco a resolver o a calmar un poco la mala opinión que se tiene sobre estas personas. Y esto lo dice aquí el artículo, o sea, este es un caso extraño, esto no es común, ¿eh? Pero es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Bueno, la semana pasada hablamos un poquito sobre esto, ahora encontré una noticia que profundiza un poquito más, ¿ok? Esto ya le llaman un mar de metano sellado debajo del permafrost en el Ártico. ¿Okay? Cuando hablan de un mar, están hablando de un océano. O sea, realmente este es un tema sumamente preocupante. Osvaldo, bienvenido, buenas noches. Y Alejandro, hay otro Alejandro ya por aquí, creo. Buenas noches también. El metano es un gas que es mucho más potente que el dióxido de carbono con respecto a la capacidad de guardar calor. ¿Bien? O sea, el metano tiene una característica subgenérica, es que dura en la atmósfera, cuando tú lo sueltas en la atmósfera, dura 10 años, 15 años, no más. ¿Okay? Porque el sol, los rayos ultravioletas del sol lo descomponen. ¿Okay? Pero en el tiempo que ese gas, esos 10 años que ese gas está flotando en la atmósfera, está contribuyendo al efecto invernadero más de 20 veces que el CO2. ¿Okay? O sea, es increíble la capacidad que tiene este gas de acumular calor. Entonces,
resulta que ahora, bueno, ya lo sabemos hace tiempo, pero ahora estamos realmente encontrando las pruebas de que hay grandes cantidades de metanos debajo del permafrost. ¿Qué cosa es el permafrost? El permafrost es el suelo congelado por lo menos 2 años. O sea, el suelo contiene agua. Cuando hace mucho frío, esa agua se congela, entonces todo el suelo se queda congelado, es un bloque de hielo que contiene tierra. Entonces, eso está en Alaska, en Canadá, en toda la parte de la Siberia, todo eso es permafrost. ¿Ok? Suelo congelado. ¿Qué pasa ahora? Bueno, con el calentamiento, que todavía algunas personas se atreven a negar, pues con el calentamiento se está derritiendo el permafrost. Entonces, en el permafrost está cubriendo un montón de cosas que llevan allí no 2 años ni 100, llevan decenas y cientos de miles de años, de años congelados. ¿Ok? Porque esto viene, o sea, esa congelación viene de antes de que terminara el ciclo glacial. O sea, el ciclo glacial terminó hace 10.000 años y eso ha seguido congelado ahí y no se ha derretido. ¿Bien? Entonces, cuando eso se descongela, abajo de eso hay todo tipo de materia orgánica, o sea, mamuts, árboles, plantas, animales de todo tipo, insectos, todo allí que está en congelación perpetua y ahora al descongelarse comienza a descomponerse. Y esa descomposición que tiene por en medio un montón de bacterias, pues genera, esas bacterias cuando descomponen la materia orgánica generan CO2 y generan metano. Entonces, ahora hemos descubierto que debajo, o lo sabemos y ahora lo estamos demostrando, que hay grandes cantidades de metano que están en el suelo por debajo del permafrost y el permafrost lo ha mantenido sellado durante miles de años. Sellado, como una botella, con un corcho. ¿Ves? ¿Cuál es el problema ahora? Que el corcho es de hielo. Y si tú sacas esa botella del sol, el hielo se derrite y todo lo que hay dentro de la botella sale, ¿verdad? Bueno, estamos en esa situación. Entonces, lo que están diciendo estos investigadores, y esta imagen de aquí es la típica, esto es permafrost, esos huecos que ven allí no es otra cosa que el hielo, el agua que está en el suelo al descongelarse, pues el suelo deja de tener sostén y se derrumba. ¿Ok? En algunos casos, en otros casos, cuando hay metano o grandes cantidades de gases, eso explota, para decirlo así. Cuando la resistencia ya no da más, la resistencia del suelo, a la presión de los gases que hay debajo, pues explota y genera huecos que tienen 200 metros de diámetro, 100, 200 metros de diámetro. Eso está pasando por toda la Siberia, en todos lados donde hay permafrost. Entonces, este es un tema sumamente delicado y sumamente complicado. Las estimaciones o sea, las estimaciones pues son por supuesto estimaciones, son aproximaciones, pero las cantidades que están hablando los científicos es que son enormes. Dicho sea de paso, voy a ponerles este video que no sé si puedan verlo bastante fluido, pero este video muestra cómo es el proceso de descongelamiento de los glaciares, por ejemplo. ¿Okay? Este es un glaciar, lo que es un río de hielo, que baja entre las montañas, va excavando y eso arrastra piedras y bloques de todo tipo. Y entonces, cuando el hielo se empieza a derretir, el agua va por debajo, termina bajando por gravedad, se arrastra por debajo del glaciar, va descongelando un poco el glaciar por allí, lo ayuda a moverse porque es como si lo engrasara, lo ayuda a moverse más rápido hacia el mar, pero a la vez esa agua cuando sale hacia la boca del glaciar, allí se acumula y forma una piscina de agua dulce arriba, porque el agua dulce es menos densa, pero abajo está el agua del mar, que está más caliente. Y esa agua del mar va derritiendo la parte de abajo del glaciar. ¿Ok? Entonces, cuando eso sucede, el glaciar se comienza a romper mucho más rápido de lo que se rompería normalmente. Se acelera la caída del glaciar. Y esa es una de las tantas razones por las que los glaciares están desapareciendo. ¿Ok? O sea, este video está muy bueno. Está muy bueno al respecto para explicar esto. Pero bueno, lo que estábamos entonces es que el resultado de esto es que tenemos una bomba de tiempo. O sea, me imagino que todos habrán oído hablar las explosiones de metano que huele una casa completa cuando tienen un salidero de gas. Porque el metano se usa aquí para cocinar, por ejemplo, lo usamos nosotros en la cocina, ¿no? Cuando tienes un salidero de gas y tú enciendes el switch, el chucho de la luz, eso explota. Las casas explotan por los aires, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a explotar, para no piense que va a suceder eso literalmente, pero esa cantidad de gas metano enorme que tenemos debajo del permafrost, cuando eso realmente empieza a salir, el calentamiento global se va a acelerar, pero se va a acelerar radicalmente. ¿Okay? Ya se está acelerando
que esa es otra noticia que traigo aquí. ¿Ves? Pero cuando eso suceda, que nadie sabe con qué velocidad eso va a suceder, ni cuándo va a suceder, o sea, ya eso está sucediendo poco a poco. En el domingo pasado, recuerdan el video con que terminamos, que las personas abrían un hueco en un lago y ponían una llama y el gas que salía por ahí explotaba y era una llama, parecía una antorcha aquello. Bueno, eso es metano. ¿Ves? Entonces, esto es un tema sumamente preocupante, sumamente preocupante. Si todo ese metano sale de golpe, estamos hablando que salga en cuestión de un año, de 5 años, el nivel de aceleramiento del cambio climático, del calentamiento global, va a ser increíble, increíble. Y entonces, esto es lo que se llama ciclos de realimentación positiva. O sea, mientras más calor, más se acelera esto y mientras más se acelera esto, más calor acumula adentro. Así que es un proceso que se va realimentando y se va reforzando. ¿Eh? Esto es preocupante. Esto es sumamente preocupante. Bien, una nueva historia, un buen nuevo resumen de la historia del dióxido de carbono en un ciclo de en un intervalo de 66 millones de años, en la historia, entre comillas, ¿no? La historia del planeta. Bueno, la cosa es que aquí han hecho este gráfico donde pueden ver, a ver si puedo ponerlo, ok, aquí está mejor. Esto es en millones de años, la base. Carlos, bienvenido, buenas noches, hermano. Buenas noches, Carlos Andrade, desde Ecuador. Esta base aquí, esta parte de abajo del eje, el eje horizontal está en millones de años y el eje vertical es la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. ¿Okay? Nosotros, antes de que comenzara la revolución industrial, estábamos más o menos por debajo de 270. ¿Okay? Ahora, en estos momentos, estamos en más de 400, estamos alrededor de 420. ¿Bien? Todo esto, toda esa diferencia de entre 2 y pico, 250 a 420, la hemos generado nosotros desde que comenzó la revolución industrial hasta el momento actual. ¿Bien? Entonces, este gráfico está muy bueno porque marca un momento en el que si miran aquí y siguen el 480, que es más o menos donde estamos ahora, ¿no? Estamos un poquitico por debajo, pero si pueden seguir, en los momentos que había esa situación, con esa misma cantidad de CO2 que tenemos ahora en la atmósfera, la única vez que se ha repetido eso en la historia anteriormente, hace 16 millones de años de eso. ¿Okay? Pero antes de eso, ¿okay? Había hasta 1.600 o más partes por millón de dióxido de carbono. ¿Okay? Y ahí las temperaturas estaban, ya saben, 12 grados por encima, o sea, 12 grados promedio en la atmósfera del planeta. ¿Okay? Ahora nosotros las mejores mediciones que estamos hablando, que se han hecho, estamos hablando aquí, es de 1,4 grados. 1,4 y miren las cosas que están pasando en el planeta. Así que imagínense, hace 51 millones de años habían 12 grados como promedio en la atmósfera de la Tierra. O sea, en esa época habían cocodrilos, como dicen los científicos, habían cocodrilos en Groenlandia. Cocodrilos en Groenlandia. Cocodrilos son animales de sangre fría, necesitan estar en un lugar caliente para poder vivir. ¿Okay? Habían cocodrilos en Groenlandia. Para que no se equivoquen, o sea, porque hay personas que dicen, no, el clima siempre ha cambiado. No. Eso es totalmente cierto. El clima siempre ha cambiado, pero en las épocas cuando estaban como estamos ahora, nosotros no existíamos. Nuestra sociedad requiere del clima que hemos tenido hasta ahora para funcionar. ¿Okay? Entonces, recuerden que nosotros estuvimos en el medio de la glaciación, éramos la gente de piedra viviendo en cueva con herramientas de piedra, ¿ok? Y matando animales para cubrirnos con pieles. Entonces, en el extremo contrario, no piensen que vamos a poder, o sea, ya hemos hablado aquí de todas esas consecuencias, no piensen que vamos a poder sobrevivir ni como civilización, ni como, tal vez, ni como especie. ¿Bien? Entonces, repito, para estas épocas acá atrás, estamos hablando varios millones de años atrás, ¿ok? Más de 30 millones de años atrás, habían cocodrilos en Groenlandia. Bueno, para que no les sorprenda después cuando les den la noticia, ¿no? Bueno, eh, este es el artículo más importante que yo quería mostrarles hoy. Este señor James Hansen le llaman el abuelo del cambio climático. ¿Okay? O sea,
él es una de las personas, uno de los científicos más respetados. Él trabajó para la NASA. Él estuvo luchando, explicando el problema del cambio climático desde los años 80. Tuvo apariciones, o sea, sesiones en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, explicando eso. Allí fue donde se hizo famoso. ¿Ok? Y este señor ahora está diciendo lo siguiente. Lo primero que está diciendo es que este año, 2024, vamos a pasar el 1,5 grados Celsius. ¿Cuál es el 1,5 grados Celsius? Lo que decía el Acuerdo de París, tomado en 2015, que no debía suceder, que teníamos que trabajar para evitar sobrepasar los 1,5 grados Celsius de calentamiento en todo el planeta. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este señor? El abuelo del cambio climático, ¿ok? Dice que para todos los propósitos prácticos ya estamos en 1,5. ¿Okay? Aquí traigo otras noticias que explican esto un poquito más, pero estamos ahí, estamos en el borde. ¿Okay? El 2023, una de las estimaciones es 1,46. 1,46. ¿Cuánto falta para 1,5? Prácticamente nada. ¿Okay? Entonces, este señor está usando palabras muy claras y entonces dice que para mayo de este año, él estima, y pudiera equivocarse, ¿okay? Es un experto, pero puede equivocarse como cualquiera. Pero según los pronósticos que él hace, para mayo de este año, teniendo en cuenta la influencia del niño, pudiéramos llegar hasta 1,7 grados Celsius de calentamiento a nivel planetario, que son 3 grados Fahrenheit, ¿ok? Por encima de la famosa época industrial, ¿ok? 1850, 1900. Entonces, la cosa es que él está usando palabras porque el hombre está realmente preocupado. O sea, él lleva años hablando de esto, la gente no le ha hecho caso. O sea, estamos hablando de la humanidad en general, la mayoría de las personas, de los políticos, los gobiernos. Y entonces dice, puedes apostar $100 contra una rosquilla y vas a estar garantizado que te vas a comer una rosquilla gratis, porque vas a ganar. ¿Okay? Dice, eso si todavía hay algún tonto que se atreva a apostar una rosquilla contra los $100. A ver si entienden lo que está diciendo el hombre. ¿Okay? Entonces, él dice un par de cosas aquí. Hablando del IPCC, del panel intergubernamental del cambio climático, que es de las Naciones Unidas, que es, vamos a decir, los que hablan más sobre esto, ¿no? Los que determinan más sobre este tema. Dice, pasando el 1,5 grados es un punto importante, es un marcador importante, porque eso muestra que todo lo que nos han dicho el IPCC, con todo el cuerpo científico que hay detrás y todo eso, es una carga de bullshit. ¿Okay? No quería decir la palabra, no sé qué Facebook me bloquea acá, pero eso es lo que está diciendo un científico, uno de los mayores científicos del planeta en el tema, ¿okay? Uno de los mayores expertos en el tema. Entonces, dice, nos estamos moviendo hacia el mundo de 1,5 grados Celsius de calentamiento, estamos avanzando hacia eso, que brevemente será pasado ahora, en el 2024. Dice que para el 2030 debemos estar pasando los 2 grados Celsius de calentamiento, o sea, 3,6 grados Fahrenheit. Eso es un desastre. Todos los científicos que estudian la Antártida o que estudian el Ártico, que estudian los glaciares, toda esa gente está diciendo que hay que frenar el calentamiento a 1,5 grados Celsius. Porque si no, lo que tenemos es un desastre mayúsculo. Lo están diciendo así. Incluso si nosotros lográramos, por arte de magia, frenar, o sea, eliminar las emisiones ahora y limitar el calentamiento a 1,5. O sea, eso es imposible. Pero vamos a suponer que lo pudiéramos hacer. Aún así, ya los científicos que trabajan en la Antártida y en el Ártico dicen que el derretimiento de los hielos está garantizado por cientos de años. ¿Okay? O sea, aunque logremos frenar ahora el calentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si no lo frenamos, lo que vamos a tener es, bueno, el derretimiento, lo que están hablando de la pared, de la parte occidental de la Antártida, son 2, 3 metros de elevación del nivel del mar. Groenlandia son creo que 7 metros, una cosa de esa. Entonces, realmente, miren, bueno, ya saben, ¿no? Ya saben. Eso sin hablar que aquí hoy no lo traigo hoy, que la corriente esta AMOC, la corriente
¿cómo se llama? Meridional, bueno, no, la corriente esta de la cual la corriente del Golfo es parte, bien, que pasa por aquí, por entre la Florida y Cuba, y va a parar allá arriba a Groenlandia y a Europa. Bueno, esa corriente está a punto de detenerse. Y las predicciones de los científicos, los pronósticos es que puede detenerse entre el 2025 y el 2090. ¿Okay? O sea, las mejores estimaciones andan por el 2057. Entonces, eso es un problema grave. Les voy a decir facilito, para que tengan una idea de lo que significa que se detiene esa corriente oceánica aquí en el Atlántico. Eso significa que Europa, si ustedes buscan, no, yo iba a traer el mapa y no lo puse. Si ustedes se ubican en la altura, en latitud que está Europa, Europa está a la misma altura que quién, que Alaska. ¿Vieron la diferencia entre Alaska y Europa? En Europa todo el mundo puede vivir, se cultiva, allá hace calor, bien. En Alaska no. Y la diferencia que marca eso, ¿saben qué cosa es? Es la corriente del Golfo. Entonces, si eso se detiene, en cuestión de menos de 30 años, Europa va a ser una segunda Alaska. Allí no se va a poder cultivar y no se va a poder vivir. ¿Okay? Eso es para que tengan una idea de lo que se está hablando y de lo que estamos enfrentando. ¿Bien? Entonces, este señor tiene palabras bastante fuertes, bien fuertes, con respecto a las estimaciones, a los análisis que se están haciendo, porque dice que son demasiado suaves, que están tratando de relajar la cosa para que la gente no se asuste demasiado, porque dicen que la gente va a perder la esperanza, o porque hay que tener inteligencia y ser con los políticos y con las compañías estas de petróleo y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, realmente no hay arreglo, no hay arreglo. O sea, si tenemos, imagínense que tenemos que detener la producción de todas las cosas que no son importantes y reducir el transporte al mínimo posible, reducir el consumo de petróleo al mínimo posible, el del carbón y el de gas al mínimo posible, de forma que garanticemos solamente nuestra comida, nuestra alimentación, los servicios básicos como es la salud y eso, todo lo demás que sea no importante, debiera dejarse de producir ahora. Así se lo estoy diciendo para que sepan de lo que se está hablando. Y no lo vamos a hacer, por supuesto. O sea, la sociedad va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque nos conviene, por ahora. ¿Sí? Pero bueno, lo importante siempre que digo en este tipo de mensajes al final es que por aquí él ponía una frase al final, a ver si la encuentro. Eh, bueno, nada, que estamos embarcados, para decirlo así. O sea, la cosa está mala. Y estamos, o sea, el calentamiento se está acelerando de tal forma, y este es el hombre principal, James Hansen, es el principal que está defendiendo eso, se está acelerando de tal forma que estamos perdiendo, o sea, no vamos a tener control sobre eso, no vamos a tener más remedio que, de aquí traigo una noticia, que comenzar a soltar aerosoles en la atmósfera y polvos y no sé cuántas cosas para tratar de reflejar la luz del sol, a ver si no nos tostamos aquí abajo. ¿Ven? Así que este artículo es importante porque este marca la opinión del principal experto en el tema, ¿ok? El hombre más respetado en el tema. Así que ya saben, prepárense. Entonces, la NOAA hizo este resumen eh, que por supuesto, ya diciendo que el 2023, el año que acabamos de terminar ahora, fue el año más caliente en récords de los registrados por el ser humano. ¿Ok? Entonces, allí están todos los datos de que el hielo en la Antártida, la cobertura de hielo en la Antártida ha sido la menor, en el Ártico también, y todos los récords de calor. Aquí tienen los promedios de temperatura, las zonas que se están calentando más. No es que estén más calientes, es que el proceso de calentarse, que están incrementando la temperatura en esa zona, son las zonas rojas, por supuesto. Y hay alguna que otra zona aquí abajo que todavía está enfriándose, está más fría que de lo común, ¿ok? Que lo normal. Entonces, fíjense que lo normal está pintado de blanco. ¿Bien? Miren cuántas áreas blancas hay aquí en ese mapa. Prácticamente ninguna, ¿verdad? Todo lo demás se está calentando. Entonces, ya tienen una idea, por supuesto, el Ártico, que en Alaska las cosas ahí van, eso va a ser un soberano desastre. O sea, allí las carreteras, los aeropuertos, los hospitales, los edificios, todo eso tarde o temprano va a tener que dejar de funcionar o se van a tener que ir de ahí. Porque eso desbarata, el permafrost al desbaratarse desbarata las carreteras que tiene encima y las pistas de los aeropuertos y todas esas cosas. ¿Okay? Pero eso, miren África, Europa, o sea,
hacia donde vamos es un desastre. Este punto frío que hay acá arriba no es más que el agua fría que sale del descongelamiento del hielo de Groenlandia, ¿ok? Que enfría toda esa zona. Y ese enfriamiento es el que va a detener, esa agua fría allí es la que va a detener el motor que mueve a la corriente del Golfo este de acá, ¿ok? Entonces, todo este proceso que están sucediendo a la vez, y eso está sucediendo también en otras partes del océano mundial, ¿ok? O sea, aquí tarde o temprano en la Antártida, por ejemplo, van a tener procesos similares. Bien, aquí hay una serie de números. El último año donde hubo una temperatura a nivel planetario más fría de lo normal fue en el 1976. De ahí para acá, elevación de la temperatura, y aquí lo pueden ver bien clarito, ¿verdad? Como va subiendo hasta el momento actual. Entonces, para que no quede duda a nadie, ¿ok? Para que cuando le digan, no, eso es un invento de no sé quién, de la gente que quieren tumbar el capitalismo, o de no sé quién, de los enemigos de la sociedad, los antisociales. No, 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 no. Esto es ciencia, ¿ok? Y lo estamos viviendo. O sea, aparte de la ciencia, todo lo estamos viviendo aquí día a día ahora. ¿Ven? Entonces, aquí están los hechos fundamentales de este año, que yo no voy a tocar mucho eso ahí. Si quieren después, recuerden que yo les puedo enviar el enlace si me lo piden después. ¿Bien? Pero aquí están los hechos fundamentales, incluyendo el huracán de Acapulco, el incendio en La Jaina, la inundación esta creada por el ciclón Daniel en Libia, que hubo más de 10.000 muertos allí. Bien, todos esos son fenómenos que no son normales, no son normales. ¿Ves? Y eso es parte de las pruebas que tenemos de que vamos a un mundo totalmente diferente en el cual nosotros nacimos. Bien, bueno, por primera vez uso un diario de Francia, Le Monde, El Mundo de Francia, que dice que el cambio climático es un problema inmediato, no es un problema para el final del siglo, ¿no? O sea, lo que están diciendo, muy sencillo, es que hay que actuar ya, que hay apuro, que teníamos que haber actuado ayer. Oye, ayer, hace años digo, ¿ok? El ayer en el pasado, estoy hablando del pasado. Entonces, aquí mencionan el caso de esta tormenta en Libia, el huracán Otis que arrasó con Acapulco, todas esas cosas. ¿Okay? Este es un artículo clásico de un periódico que está tratando de explicar a la población de la urgencia que tenemos por tratar de aliviar este problema, porque al final no lo vamos a resolver completamente. ¿Ves? Mientras tengamos estas cantidades de dióxido de carbono que hemos metido en la atmósfera, a menos que nosotros las saquemos, van a estar aquí por miles de años. Y el calentamiento va a estar aquí por miles de años. ¿Okay? O sea, para que no piensen que esto va a ser una cuestión del siglo que viene y después se comienza a enfriar. No, 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 no. Este efecto que estamos causando en la atmósfera va a durar miles y miles de años. ¿Okay? Así que ya tienen una idea. La aceleración del derretimiento del hielo y todo eso es un artículo, el clásico artículo que menciona las causas fundamentales, ¿no? Tratando de convencer a la población porque hay muchas personas todavía que niegan lo que está sucediendo. Esto es algo que está bonito el artículo, o sea, está interesante. Un experimento para tratar de luchar contra la pobreza a nivel planetario. Esto lo hicieron en África, o sea, le están dando $50. Escuchen esto, para los que viven en Estados Unidos, $50 mensuales a familias en África. ¿Ok? Entonces, en Kenia particularmente, esta es una caridad, una organización de caridad que se llama Give Directly, o sea, entrega directo, ¿no? Entonces, le dan $50 mensuales durante 12 años. Entonces han hecho experimentos porque algunos han dado los $50 solo por 2 años, pero se los entregan todo en lugar de dárselo mensual. Entonces han hecho experimentos y está sumamente interesante porque las personas han hecho esta cosa que hay aquí, a ver dónde tengo la imagen. Eh, Miren, son personas pobres que han pasado hambre la mayoría de sus vidas. ¿Okay? Les están dando $50 mensuales y ellos han aprendido y han decidido que es lo más inteligente. Cada mes, cuando le dan el dinero, se reúnen, crean como una especie de cooperativa, ¿okay? Y cada uno de ellos, de esos $50, entrega 10 a un fondo común. Escuchen esto. Entregan 10 a un fondo común y esa reunión de personas, el dinero que se reúne mensualmente de esos $10 que dan cada uno, se le entrega a una de esas personas que dio el dinero
para que haga un proyecto, o sea, para empezar un negocio, para comprar una finca y crear, o sea, sembrar cosas, crear una compañía de taxis o lo que sea. ¿Sí? A ver si entienden lo que estamos hablando. O sea, el que quiera después le envío el enlace porque el artículo es largo, pero o sea, a mí me gustó muchísimo. Esto le llaman, este sistema, el club de los ahorros rotativos. ¿Ok? O sea, todos los meses dan $10 de los 50 que les entregan personas que están en necesidad, que han pasado hambre. ¿Ok? Y han hecho este acuerdo, han sido lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que a veces es mejor soltar parte de la ganancia inmediata con tal de asegurarte el futuro. ¿Eh? Entonces, si estas personas son capaces de darse cuenta de eso, aquí está, miren, aquí están reunidos ellos, ¿eh? Ahí están haciendo su acuerdo, cada cual pone sus $10 y deciden a quién se lo entregan para que haga su proyecto de negocio, su proyecto de cosas. Y están avanzando. ¿Ok? Y esta es una de las pruebas, una de las cosas que dice el artículo, y esto es muy importante. Eh, no es como las asociaciones de condominios que hay acá. Y ese es uno de los puntos, gracias Alejandro por el comentario. Del Pozo, mi hermano, bienvenido, buenas noches. Ese es uno de los puntos que toca bien el artículo y que yo quiero tocarle, ¿no? O sea, personas que tienen necesidad, que han pasado hambre, que realmente $50 al mes es ganarse la lotería, ¿ok? Tienen la capacidad para ser lo suficientemente inteligente como para colaborar entre todos ellos para el bien común y para ayudar a uno. ¿Ok? O sea, incluso cuando tienes poco, estás entregando para otra persona. Entonces, esas cosas que cuesta trabajo, o sea, esto está radicalmente contrario a los términos que uso a veces de la sociedad, como nos ha enseñado la sociedad actual a nivel planetario, al egoísmo, la avaricia, el individualismo. Esto es una muestra de que hay esperanza, ¿no? Y una cosa importante, o sea, la pobreza generalmente enseña a las personas a ser humildes y a ayudar a los demás. ¿Ok? Entonces, este tipo de ejemplo, yo les invito a leer el artículo, búsquenlo, si no les envío el enlace porque realmente vale la pena leerlo. Y una de las cosas que demuestra el estudio, que dicen, uno de los puntos que ellos plantean en el estudio, es que las personas pobres, cuando tú les das dinero, generalmente no lo usan para comprar drogas o bebidas, sino que lo usan realmente para impulsar a su familia. ¿Ok? Porque tienen necesidades, porque se están muriendo de hambre, particularmente en África, ¿no? Este es un ejemplo importantísimo para eso. ¿Ok? Recuerden que les puedo enviar el enlace, vale la pena leerlo, está muy bueno el estudio. ¿Ok? Bueno, científicos subrayan los problemas graves que hay con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la injusticia social. ¿Ok? O sea, aquí hay cosas que están entrelazadas. Bien, o sea, el cambio climático, recuerden que es una, vamos a decir, una consecuencia de lo que llaman el overshoot, que es el sobreconsumo de los recursos terrestres, ¿okay? Del planeta Tierra. O sea, nosotros estamos sobreconsumiendo los recursos, tenemos muchas personas en el planeta. Recuerdan el dato que di hace unas semanas atrás, que si dejáramos de comer carne, la Tierra puede mantener 10.000 millones de personas. 10.000 millones de personas si no comen carne. Si comen carne, todo el mundo, no da para más de 2.000 millones. A ver si entienden lo que estamos hablando. Entonces, esto mismo tema que acabo de tocar de la repartición de dinero, que eso, dicho sea de paso, ellos mencionan, ese pudiera ser un ejemplo a seguir para, como un experimento muestra para el famoso VI, Universal Basic Income, o sea, el ingreso básico universal, que es algo que va a venir en el futuro, entre otras cosas, porque, dicho Mecho, no sé si toco el tema este de que me mostraste hoy, con la inteligencia artificial y con los problemas del cambio climático, muchísimas personas se van a quedar sin trabajo. Muchísimas personas, incluyendo muchos de nosotros, nos vamos a quedar sin trabajo, incluyendo en países desarrollados como este en el que vivimos en Estados Unidos. ¿Okay? Y un ejemplo de ello, bueno, Mecho me mandó hoy ahí una imagen de un McDonald's que acaban de abrir, ¿dónde fue? En Denver, ¿no? Denver. Mecho, no trabaja nadie. Todo está totalmente automatizado. No hay personas allá adentro trabajando. ¿Okay? Entonces, eso viene. O sea, no solo por la parte de la inteligencia artificial, sino el cambio climático va a generar desempleo, va a generar personas sin casas, como está sucediendo ya. O sea, tornados que son mucho más fuertes de lo que eran anteriormente, huracanes que suben de intensidad de momento y arrasan con una ciudad, o incendios de estos que arrasan con una ciudad. Todas esas cosas van a ir dejando a las personas no solo sin trabajo, sino sin vivienda y sin condiciones, sin dinero y sin nada. Entonces, vamos a tener que aprender.
un poco de justicia social, vamos a tener que aprender a compartir, vamos a tener que aprender a reaprender lo que significa la palabra solidaridad, porque vamos a tener que ayudarnos. Muchos vamos a tener que ayudar. Bueno, otro Alejandro por acá, no sé si es el mismo, ya hay varias personas que se llaman Alejandro aquí. Bienvenido, buenas noches. Y están hablando, y este es muy interesante. La cosa es que han hecho un estudio de a lo largo de 500 años, ¿okay? Con datos obtenidos a lo largo de 500 años, 500, ¿okay? Con respecto para determinar en qué momento comenzó el calentamiento global. ¿Bien? Y entonces ellos han demostrado que desde que comenzó la revolución industrial ya estaba el calentamiento global funcionando. Nosotros no nos dábamos cuenta, pero ya estaba funcionando. ¿Okay? Entonces ellos aquí hablan también de todas las variables que hay a tener en cuenta, que son, por supuesto, las emisiones de gases de efecto invernadero por parte del uso de los combustibles fósiles, la cantidad de población que hay en la humanidad, el ingreso de este famoso GDP, el uso de la tierra. Recuerden que hemos mencionado aquí que las tierras que sirven para agricultura están perdiendo calidad y van a dejar de servir. Cuando hablamos de las tierras para agricultura, estamos hablando a nivel planetario, no de un país determinado. ¿Okay? Las concentraciones de gases de efecto invernadero, la temperatura global, la abundancia de especies de vertebrados. ¿Okay? También hablamos aquí en un programa anteriormente de que ya lo que es entre la población de humanos, de vacas, cerdos y gallinas, la gran mayoría de los animales que hay en el planeta, de la masa viva que está correspondiendo a los animales relacionados con el hombre, es más del 90% de los animales que hay en el planeta. ¿Okay? O sea, estamos extinguiendo el resto de las especies a una velocidad increíble. Recuerden que hablamos de la sexta extinción masiva en la que estamos. O sea, no que viene, estamos. Y entonces, todo eso son problemas que hemos dejado acumular y que los continuamos haciendo peores. Pero, como he dicho en otras ocasiones, hemos usado el dinero que nos pagan inmediatamente en lugar de ponerlo en la cuenta de ahorro para resolver problemas. Entonces, los problemas que teníamos que haber resuelto anteriormente, como el de la pobreza, el problema de esto de acabar con los animales y las especies de todo tipo, cuidar las tierras de cultivo y no desbaratarlas para producir, como aquí, por ejemplo, que se produce maíz para hacer metanol para echarle a los automóviles, a la gasolina. O sea, eso es la cosa más estúpida que se puede decir, ¿no? Cultivar maíz para crear alcohol para echar los automóviles. ¿Ok? O sea, eso es totalmente estúpido. Y eso lo saben, todo el mundo lo sabe que eso es estúpido, pero lo seguimos haciendo porque hay personas que están ganando dinero por eso. ¿Ok? Bueno, eh, bueno, aquí analizan varias de estos factores de lo que llaman la injusticia social y todo eso, que va a ser parte del problema. ¿Ok? Hemos hablado, recuerden que los millonarios están haciendo búnker en Nueva Zelanda para cuando el problema se ponga malo salir huyendo, ¿no? ¿Ok? O sea, y dicho sea de paso, no nos vamos a ir a ningún lado. Okay, aquellos que dicen, no, vamos a ir a vivir a Marte, no, aquí no nos podemos ir a ningún lado, no hay condiciones para nada de eso. Bien, así que al que le diga eso, sáquenle la idea de la cabeza. Bueno, este es un artículo viejo, estamos hablando de qué fecha, a ver si lo puedo ver aquí, porque realmente a veces hay una barra que me tapa un poco agosto 24 de 2016. Okay, el 2016 fue uno de los años más calientes en la historia. Ahora estamos comenzando a batir los récords, pero el 2016 fue problemático. ¿Bien? Y entonces, esta investigación que encaja con la que estaba mencionando anteriormente, revela que el calentamiento comenzó en algunas regiones tan temprano como en 1830. 1830. Ya hay evidencias actuales de que se estaba calentando el planeta. 1830. ¿Bien? Entonces, o sea, también es importante que todas las partes del planeta no se están calentando a la misma vez. O sea, como vimos en los mapas anteriores, hay partes que todavía se están enfriando un poquito, muy pequeñas, pero todavía hay partes que se enfrían, ¿ok? Entonces, por supuesto, las zonas que más se calentaron primero son los océanos tropicales y el Ártico, el océano Ártico de arriba, que ahora está en medio del proceso del derretimiento total del hielo casi, ¿no?
Entonces, después siguieron Europa, América del Norte y Asia, 20 años después. O sea, si empezó en 1830, en 1850 ya estaba calentándose la otra parte del planeta. ¿Okay? Entonces, realmente, y lo que más sorprende a los científicos es que la parte sur del planeta, ¿okay?, ha demorado muchísimo en calentarse. No se empezó a calentar lo que es Australia, las islitas estas, el sur de América del Sur, no se empezó a calentar hasta los primeros años del siglo XX. ¿Ok? Una de las razones por qué eso sucede pudiera ser que hay, por supuesto, menos tierras, hay más cantidad de agua y el agua absorbe mucho más el calor, ¿no? O sea, el 93% del calor que se ha quedado en la Tierra en estos 200 y pico de años está en los océanos. Bien, para que tengan una idea de cómo son las cosas, ¿no? Entonces, realmente dice que todas las zonas, excepto la Antártida, estamos operando en un mundo bajo la influencia del calentamiento del efecto invernadero. Eh, y entonces dice que no estaban usando, o sea, las fuentes que usaron para este estudio de 500 años no son termómetros o satélites, sino usaron archivos climáticos, o sea, esqueletos de coral, estos núcleos de hielo que se extraen en lugares congelados, los anillos de los árboles, depósitos en las cavernas, sedimentos en lagos y en océanos, ¿ok? O sea, estos son datos verídicos sacados de la Tierra, ¿ok? Nada de invento de nadie, ¿ok? Por eso es que lograron ir hasta 500 años en el pasado y es que han descubierto esto que realmente desde 1830 ya nos estamos calentando el planeta. ¿Okay? Entonces aquí habla otras cosas, pero no voy a tocar, porque el artículo es bastante largo, aunque está muy bueno, muy bueno. Bueno, este fue el famoso que la vez pasada no lo tenía a mano, el monocultivo. Destruye el monocultivo, exacto, Carlos, el monocultivo destruye la tierra. Bien, bueno, esta es una vista muy, muy interesante del famoso tornado este F0 de Fort Lauderdale, visto ahí de primera mano. Bien, o sea, realmente debe haber sido impresionante, debe haber sido impresionante. Bien, sí, etanol, Carlos, exactamente, etanol, dije metanol, sí, ¿qué es etanol? Pues bueno, ahí está, ahí lo tienen. Parece que ahí habían dos, ¿no? Pero realmente es impresionante ver algo tan de cerca y sobre todo desde un piso elevado, ¿no? Donde se puede ver perfectamente todo el proceso. Aquí puse un video de las tormentas estas, los tornados allá arriba, un poco más arriba, aquí en la Florida, un poco más hacia arriba, de estos 24 tornados. Aquí es donde está el video famoso. Ok, estos son los resultados de 24 tornados en este invierno. Ok, entonces realmente espero que puedan verlo allí porque no tengo optimizado el video acá en la transmisión. La famosa casa que estuvo de lado, eso es histórico. Eso es para una fotografía icónica, realmente. ¿Bien? Entonces, por supuesto, aquí que hay muchas casas móviles y todo eso son destruidas fácilmente con este tipo de tormentas severas, ¿no? Entonces aquí ven todos los daños y los destrozos causados por estas tormentas. Bueno, vamos a continuar porque realmente hay unas cuantas cosas importantes. Eh, Otra vez, bueno, 2023 rompió todos los récords de temperatura, pero el 2024 se espera que sea peor, que vuelva a romper los récords de temperatura, ¿ok? Como tenemos al niño aquí cerquita, pues obviamente, eh, dicen aquí, las temperaturas en el 2023 probablemente hayan excedido todas aquellas en un periodo de al menos de los últimos 100.000 años. ¿Bien? O sea, eso es para que no quede duda de lo que estamos viviendo. Entonces, aquí anoté varios puntos. De hecho, ya logramos anotar en las páginas. Pero bueno, aunque el color no sé si se puede ver bien en la pantalla. La cosa es que realmente el 2023 ha quedado en un promedio, y aquí traigo la otra noticia de esta gente del Copérnico, del grupo Copérnicos, que dicen que el 2023 tuvo 1.46 grados Celsius de promedio de temperatura planetaria. ¿Ok? Entonces, por supuesto, aquí están todos los casos, las gráficas famosas
que no hay duda, donde se ve que no hay duda, la temperatura está subiendo y subiendo y subiendo. El planeta tiene fiebre. ¿Ok? Entonces, eh, aquí dicen, los científicos han predecido que para el global warming va a alcanzar alrededor de 1.3 grados para esta fecha. Y lo que recuerden lo que dijo este señor James Hansen de la NASA, que no son 1.3, que ya estamos prácticamente en 1.5. Este año, según él, debemos pasar 1.5. ¿Por qué esas diferencias? Porque son demasiado buena gente, por un lado, esta gente, y por otro, que a veces depende de la referencia que tú tomas. ¿Ok? O sea, si la referencia es antes o después de 1850 y toda esa serie de cosas. O sea, este es un tema complicado y hay cosas en las que todavía no hay muchos acuerdos. Y a veces hay conveniencia. ¿Ok? Ahora, esta página, para aquellos que tienen vehículos eléctricos que piensan en tenerlo o que tienen idea, quieren tener idea de cómo funciona esta cosa, eh, esta página te dice cuán limpio, o sea, cuán bueno es tu automóvil eléctrico o tu automóvil híbrido, logrando ahorrar emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esta página aquí te explican dos o tres cosas, ¿ok? El promedio de eficiencia de un vehículo de gasolina, 25 millas por galón, sobre todo aquí que son bien grandes. Bueno, imagínense. Los híbridos, esto CO2 quiere decir dióxido de carbono equivalente, o sea, MPG equivalente al dióxido de carbono que emiten, ¿ok? Un híbrido, 51 millas por galón. Y el vehículo eléctrico promedio, 96 millas por galón equivalente a dióxido de carbono. Pero bueno, lo importante es que es 96 millas por galón en un vehículo eléctrico. Ahora, ¿cuál es el cálculo aquí? Yo hice el cálculo antes de empezar para que no me fallara, ¿no? Tú pones tu zip code, ¿ok? En el caso, porque esto es para los Estados Unidos, pero bueno, no sé si después harán uno para otros países, ¿no? La marca o el modelo, vamos a poner que, por ejemplo, tienes un Tesla. ¿Dónde está el Tesla? Se me perdió. Caramba, se me pasa la página. No es que no cabe bien en la pantalla. Ok, el modelo. Vamos a poner que este es un modelo pequeño, pero que tiene una batería grande. Y entonces, ¿de qué año? Vamos a poner que desde 2020. Y entonces, él te pregunta, ¿no? Si quieres poner tu correo, pero dices que no. Y él te pone el resultado. Un Tesla de tal modelo para en tal zona cargando de la red eléctrica en el zip code que yo puse, te genera 87 millas por galón equivalente. ¿Ok? O sea, ¿por qué? Porque la electricidad que se usa aquí para cargar el Tesla, una parte proviene, es generada con petróleo, con gas o con carbón. ¿Ok? Aquí no es con carbón, pero bueno, sí puede ser con petróleo o con gas. ¿Okay? Otra parte es con energía nuclear y por lo tanto eso te limpia bastante las emisiones, ¿no? Entonces, aquí tú no tienes un automóvil eléctrico que tenga las 90 y pico de millas estas que decían aquí abajo, pero está bastante bien. Son 10 millas menos por galón. ¿Ok? Recuerden que esto es un equivalente a millas por galón en gasolina, ¿no? Que no la consume un automóvil eléctrico, pero bueno, cuando carga, sí está consumiendo energía, que hay que generarla de alguna forma. ¿Bien? Esta página la pueden usar, sobre todo si a la hora, si quieren comprar un automóvil, pueden tener una idea de cuánto realmente se van a ahorrar. Porque eso quiere decir que tú te estás ahorrando bastante dinero, porque si de todas formas, además de las emisiones, estás recibiendo energía de una empresa eléctrica que genera con petróleo, pues de todas formas ya hay algunos gastos. Bueno, esta es otra parte, estábamos hablando del problema que hay con las tierras de cultivo, ¿verdad? Bueno, descubrieron un fungicida amistoso para la ecología, vamos a decirlo así, ¿no? Porque esta traducción a veces a mí me cuesta trabajo. Un fungicida, o sea, para matar hongos que afecten a las matas, a las plantas. ¿Ok? Y entonces, lo que han hecho, porque por supuesto, o sea, hay que limitar, otra cosa que hay que hacer es, hay que limitar el uso, limitar quiere decir casi eliminar el uso de los fertilizantes, de los pesticidas, de los herbicidas y todo ese tipo de productos químicos que nos está matando también. ¿Ok? El nivel de contaminación es enorme. Entonces dice que en una reciente investigación tomada por esta institución que se llama la Red de Acción contra los Pesticidas,
reveló que en el Reino Unido se siguen usando 36 sustancias, 36 pesticidas que se saben que son peligrosos para la salud humana. 13 de ellos como altamente peligrosos que que se enlazan con contaminación del agua, que generan cáncer, infertilidad y otro tipo de enfermedades. ¿Okay? ¿Por qué se siguen usando? O sea, aunque estén ilegales, lo siguen usando. Entonces, lo que han hecho este tipo de investigadores es crear una sustancia que ayuda, que no es tóxico, pero ayuda a que las plantas tengan resistencia para evitar que las esporas de los hongos se adhieran, se peguen a la planta. ¿Ok? O sea, es como si repelieran a la espora, ¿no? Entonces, el hongo al no poder pegarse a la planta, pues no puede contaminarla. ¿Sí? Entonces, miren qué cosa más sencilla, ¿no? Obviamente, detrás de esto debe haber, Zoraida, bienvenida, buenas noches. Detrás de esto debe haber muchísimos estudios biológicos y químicos, ¿no? Pero esta es una buena idea, una buena noticia, ¿no? Para el futuro. Bien, la idea de sembrar, entre comillas, ¿no? El cielo para limitar el cambio climático, el calentamiento global. O sea, sería echar ya sea aerosoles o sustancias en polvo, sustancias sólidas en polvo en la atmósfera a ciertas alturas para que reflejen la luz del sol, o sea, la energía del sol, que la reflejen hacia el espacio, no entren aquí a la parte baja, a la troposfera, y por lo tanto se reduce el calentamiento de la troposfera. ¿Okay? La troposfera es la capa de la atmósfera donde nosotros vivimos, ¿okay? La capa inferior. Entonces, dicen que algunas investigaciones anteriores se han enfocado en el dióxido de sulfuro, que es el mismo gas que sueltan los volcanes, ¿okay? Y que tiende a enfriar el planeta. Pero este genera algunos problemas, entre otras cosas que afecta a la capa de ozono, pero también el dióxido de sulfuro termina transformándose en ácido sulfúrico cuando se mezcla con el agua, ¿okay? Y eso se queda allá arriba por buen tiempo o llueve en forma de lluvia ácida. ¿Okay? Exactamente, Mecho, es como un bloqueo para las plantas. Entonces, eh, se han hecho propuestas de usar polvo de aluminio. Escuchen esto, para echarlo en la atmósfera, allá arriba, en la estratosfera. No quiere decir que les vaya a caer a ustedes arriba de su cabeza. Nos va a caer un poco, pero bueno, va a estar distribuido por todo el planeta, ¿no? Polvo de aluminio, calcita, que es roca esta de calcio, o sea, la típica roca que nosotros conocemos como diente de perro, por ejemplo. ¿Ok? E incluso partículas de diamantes que pudieran ayudar a reducir la entrada de la energía del sol hacia la superficie terrestre. ¿Okay? Entonces, lo que están hablando, por aquí había algunas cifras. En el caso de aluminio, de partículas de aluminio, polvo de aluminio, se necesitarían 5 millones de toneladas. Escuchen eso, yo no sé cuál es la producción mundial de aluminio, ¿ok? Pero esto es una cifra bien grande. Se necesitarían imagínense regar 5 millones de toneladas de aluminio en polvo en las partes altas de la atmósfera. ¿Ok? Entonces, esto pudiera ayudar bastante. Y lo que no es tan claro, las pérdidas del ozono que generaría, que dicen que en el peor de los casos pudieran llegar hasta un 9%, que es el doble de los problemas que tuvimos con la capa de ozono cuando estaban los famosos clorofluorocarbonos aquellos en los 90. ¿Okay? Pudiéramos tener el doble de problemas que tuvimos con la capa de ozono en los años 90. ¿Okay? O sea, para que vean que, o sea, incluso las soluciones que tenemos nos empeoran otros problemas. No hay soluciones mágicas y estamos metidos, como decimos nosotros, en las patas de los caballos, ¿no? El manto, imagínate tú, Carlos, que son 5 millones de toneladas de aluminio. O sea, solamente la cantidad de aviones que se necesitan para regar eso de arriba. Y los aviones también generan gases de efecto invernadero. O sea, este es un tema complicado. No piensen que vamos a tener soluciones fáciles. Las locuras que van a venir en los próximos años, vamos a ver locuras de todo tipo. ¿Ok? Vamos a ver compañías privadas haciendo cosas por su cuenta para tratar de limitar el calentamiento. Vamos a ver de todo. Elevación de los precios de los alimentos. El petróleo, por supuesto, va a subir de precio en algún momento. Yo no sé cómo vamos a hacer esto, pero esto, lo que viene, yo lo veo, yo no sé cuándo vaya a explotar eso, que esa es la principal preocupación mía, en qué momento va a comenzar eso. O sea, va a ser en nuestras vidas,
Eso sí se lo puedo garantizar, ¿ok? Vamos a estar vivos para esa época, pero no sé si será dentro de 5 años, dentro de 20, nadie sabe, nadie sabe. Pero vamos a tener un caos aquí bastante grande. Bueno, el tema de los corales van a desaparecer, caballero. O sea, los científicos siguen trabajando, tratando de preservarlos, están congelando muestras de corales para en caso de que la cosa mejore, volver a sembrarlos. Entonces, este artículo lo que habla es que hay que tener en cuenta no solo la barrera de coral, sino también seguir la corriente, porque vamos a decir, las esporas, ¿no? Los hijitos del coral, estas cositas que salen del coral para sembrar coral en otro lado, terminan siendo arrastrados por la corriente. Entonces van a tener que preservar también las zonas corriente arriba, donde se depositan estas partículas generadas por el coral. ¿Ok? Eso es básicamente lo que están diciendo. Pero yo les digo, los corales van a morir. Vamos a perder todas las barreras de coral en el planeta entero, las vamos a perder porque el océano se está calentando y el coral no va a soportar eso. Entonces, junto con el coral, se va un cuarto de las especies de peces y de organismos marinos que necesitamos nosotros para la pesca y el turismo y toda esa serie de cosas. ¿Ok? Así que ya por ahí tienen una idea del golpe que vamos a recibir solamente por los corales. ¿Ok? Un cuarto de las especies marinas vive en los corales. Y todo eso se va a ir del aire, como decimos nosotros. Experimentos, mechos. Vamos a ver todo tipo de cosas. Vamos a ver todo tipo de locuras. Bueno, Georgia, este es un ejemplo de uno de los estados de este país donde el gobernador y no sé quién más han hecho acuerdos y han tratado de evitar que los paneles solares se instalen allí, que se produzcan y tratar de mantener el suministro de billetes a las compañías de petróleo. Y aún así, ahora están apareciendo compañías que han logrado entrar en el estado, ¿ok? Y esta compañía va a instalar 12 gigawatts de generación solar. Eso es una barbaridad. ¿Ok? Y por supuesto, bueno, esto es un acuerdo con Microsoft y esta compañía que se llama Qcells, que es una compañía, la compañía que controla esta compañía es de Subcorea. ¿Ok? Y entonces van a colocar todos estos paneles solares ahí, van a fabricar paneles solares y van a fabricar también partes de paneles solares. ¿Ok? Esto, por supuesto, va a generar empleo. O sea, una de las cosas que hay que mencionar aquí, porque las personas piensan o sea, que no sé, que la inteligencia artificial va a ser un problema y que cuando tú dejes de usar el petróleo, todos nos vamos a quedar sin empleo. O sea, va a haber problemas, pero también van a haber opciones, porque en energías alternativas, por supuesto, que hacen falta personas. ¿Ok? Recuerden que hablamos hace varios programas atrás del análisis o sea, la fabricación de paneles solares puede usar los mismos trabajadores que trabajan en el petróleo. ¿Ok? Igual que los generadores eólicos. Estas personas que trabajan en el petróleo ya están entrenados para muchas cosas que hacen falta para fabricar paneles solares o generadores eólicos. ¿Ok? Entonces, realmente va a haber oportunidades de trabajo, no sé cuántas. No hay garantía de nada en este mundo a partir de cierto momento, ¿no? Pero nada. Bueno, este es un gráfico, la anomalía de temperaturas mensuales a nivel global. No hace falta que comente sobre esto, ¿verdad? O sea, estos datos lo dicen todo, el gráfico lo dice todo. Bien, aquí está 1.60 más o menos. ¿Ok? Miren la gráfica aquí a la izquierda. ¿Ok? Para cuando, o sea, hablamos, el grupo Copérnico decía que el promedio del 2023 fue a nivel global 1.46. Pero esta gente están diciendo más de 1.50. ¿Ok? Entonces, vayan pensando, y esto por supuesto, esto es para meses. Recuerden que el clima requiere de mediciones a lo largo, a veces hay discusiones allí sobre el tema, pero para poder decir cuáles son las tendencias del clima a largo plazo, tiene que ser de 30 años o más. ¿Ok? O sea, para ver lo que está pasando ahora con respecto al clima en términos históricos, hay que esperar 30 años para ver los resultados. ¿Ok? Y eso no nos da tiempo, no tenemos tiempo para esas cosas, no tenemos tiempo para eso. Bueno, me siguen saliendo anuncios. La próxima cumbre de COP, de la conferencia de las partes. La anterior fue en Abu Dhabi, que fue una vergüenza, ¿no? Una burla. Y pusieron de presidente al CEO de una compañía de petróleo, ¿no? Bueno, y en Azerbaiyán, la próxima, que es en Azerbaiyán, COP29,
Adivinen quién va a ser el presidente. Una persona que estuvo a cargo de una compañía de petróleo. O sea, o sea, estas cosas cuesta trabajo explicarle y a lo mejor piensan que yo estoy obsesionado con esto, pero es que esto es una falta de respeto. ¿Ok? Se están burlando del planeta entero. Y lo peor es que hay personas que siguen apoyando todavía a esas compañías y a esa gente y a la gente esta que manipulan todas estas cosas. ¿Ok? Eso es una burla completa, como dije en la otra ocasión, ¿no? Es poner al lobo a cuidar a las ovejas. ¿Ok? Y en eso es lo que estamos. Y las personas del planeta, todas las personas del planeta, pues, están permitiendo que esta burla se lleve a cabo. Esto es una burla total. Entonces aquí este artículo tiene un montón de datos sobre Azerbaiyán, que es una vergüenza. Ese país eh, es el último, uno de los últimos lugares en el planeta donde yo quisiera vivir. ¿Ok? Aquí puse un montón de datos, pero bueno, la cantidad de inversiones, 41 billones, 41 mil millones de dólares en español. 41 mil millones de dólares se van a invertir en Azerbaiyán en los próximos 10 años para aumentar la producción de gas y petróleo. ¿Ok? Entonces, esto, eh, poner de presidente a una conferencia del cambio climático, poner de presidente a alguien de una compañía de petróleo, ya eso es una falta de respeto. Lo sigue siendo porque ya lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. Se están burlando de todos nosotros. Bueno, si tienen familiares que viven en esta ciudad, que está al lado del gran lago Salado, ese lago aquí en los Estados Unidos se está secando. ¿Ok? Eso está pasando en todas partes del mundo. Pero el problema con el lago es que cuando se seca, queda una superficie que normalmente era un fango, una especie de fango, ¿ok? Una arcilla, un barro, como quieran llamarle, pero eso cuando se seca se transforma en polvo y el viento lo levanta. ¿Y qué es lo que hay en el fondo de ese lago? Bueno, hay hasta arsénico, ¿ok? O sea, sí, en Utah, exactamente, Mecho. Bueno, no sé, conversa con ellos y pregúntale, porque deben estar al tanto de esto, ¿no? O sea, este es un tema complicado. Imagínense que si es complicado, a ver si yo la anoté. Miren esto, un representante republicano, que es cosa rara escuchar que diga estas cosas, un representante republicano dijo que el Estado está sentado en una bomba nuclear medioambiental y es el lago. Esa bomba nuclear medioambiental es el lago. ¿Ok? Para que un republicano diga eso, ya pueden tener una idea de cuán grave está la cosa allí. ¿Ok? Ahí hay, esa ciudad que está al lado tiene 2.5 millones de personas y van a estar terminando, o sea, ya están en ese proceso. ¿Ok? Ahí hay problemas ya los hay. Cada vez que hay grandes movimientos de viento, pues velocidades de viento, pues comienzan a respirar toda esa variedad que incluye hasta arsénico. ¿Ok? Entonces, esta gente que se llaman Air Justice, o sea, justicia planetaria, justicia terrestre, ellos tienen abogados y todo eso, están metiéndole un suba, no sé si al Estado completo, porque se supone, aquí tienen cómo el lago se ha ido secando, miren la diferencia de cuánto había, se ha secado, 2/3 del agua se ha secado. Una parte se ha secado, la otra se va. ¿Por qué? Porque el gobernador y otra gente del Estado todavía siguen tomando malas medidas con respecto al agua que se extrae del lago para consumo humano o para consumo de industria. ¿Ok? Entonces, la demanda legal que le están metiendo al Estado es precisamente por no controlar los recursos del Estado, ¿ok? Porque este lago es un recurso del Estado. Entonces, nada, allí, no sé, Mecho, pregúntale a esa gente. Sería interesante ver qué piensan ellos, ¿no? Ellos que viven ahí en esa zona, que deben estar sufriendo eso en carne propia. Bueno, Hertz, la compañía que renta automóviles que había comprado un montón de Tesla, van a comenzar a venderlo. A ver, les voy a decir, o sea, yo conozco personas que han rentado Teslas. ¿Ok? Yo no lo he hecho, pero sí conozco personas que lo han hecho. O sea, van a otro estado y rentan un Tesla. Entonces, eh, resuelve si no te vas a mover mucho, pero rentar un Tesla o un automóvil eléctrico requiere que tú tengas cierto conocimiento del automóvil, o sea, de cómo se mueve un automóvil eléctrico, de cómo se ajusta la batería, los gastos de la batería
y de cómo buscar cargadores, todo ese tipo de conocimientos que tú necesitas y que normalmente no necesitas cuando tienes un automóvil de gasolina. ¿Ok? O sea, imagínate que tú llegues, rentes un automóvil, te montas en un Tesla, ¡ay, qué rico! Empiezas a manejarlo y cuando vienes a ver, se te acaba la batería o te quedan solamente 10 millas de batería y el cargador más cercano está a 50 millas. ¿Bien? Entonces, ese tipo de problemas requieren adquirir experiencia y la mayoría de las personas no estamos adaptados a eso porque nunca hemos usado un automóvil eléctrico. Entonces, una compañía de renta, o sea, yo puedo aplaudir la idea de, bueno, tratar de convertir su flota a automóviles eléctricos, pero si no tienes cargadores por todos lados y tú no educas a las personas que van a rentar el automóvil, cosa que no es lógico porque la persona que va a rentar el automóvil lo que quiere es sentarse, o sea, coger la llave, sentarse y salir. No va a sentarse frente a un pizarrón a decirle, mira la cantidad de millas que puedes manejar y a las distancias que están los cargadores es tal y los puntos donde... O sea, todas esas cosas que son complicadas para rentar un automóvil. ¿Ok? Entonces van a empezar a vender su flota y dice que van a comprar más automóviles de gasolina. Bueno, ¿qué les digo? No? Son las cosas, son las meteduras de pata que vamos a ver, de los tantos errores que vamos a ver y de las barbaridades. Esta es una de las barbaridades que estamos viendo con respecto al tema. Este artículo yo no lo he podido leer completo, lo empecé a leer, pero bueno, ahora me lo bloquearon porque yo no voy a suscribirme, por supuesto, pero yo les invito a leerlo porque el título de por sí dice Mecho que Uber se lo renta a los trabajadores y a su vez la tarifa es más alta. Imagínate tú, yo no sé realmente, he visto personas trabajando en Uber con automóviles eléctricos, ¿ok? Pero no sé, es un poco complicado. Hay que saber hacer las cosas. Bueno, el caso contra el viaje, contra los viajes, ¿ok? O sea, el problema con los viajes, para traducirlo de forma clara al español. Y realmente una de las cosas que menciona el artículo es que si tú conoces a una persona y le pides que te hable de él, que te explique, ¿no? O sea, quién tú eres, cómo tú eres, qué tú piensas, qué te gusta, qué no te gusta, dice, a mí me gusta viajar. Y lo primero que dice el artículo, a todo el mundo le gusta viajar. Eso no define a una persona, a nadie. Eso no es algo que te dé valor, ni es algo que te dé puntos a favor de una amistad o de nada. ¿Ok? O sea, y entonces ahora, y este es un punto sumamente importante. O sea, recuerden que de las cosas que más contaminan están los aviones. Va a haber que reducir los vuelos civiles de la aviación. Por lo tanto, el turismo que se mueve en aviones, eso tiene que irse a cero, a cero. El turismo que se mueve, bueno, el turismo en general, va a haber que eliminarlo. A ver si entienden. O sea, estoy siendo muy extremo, pero al final va a haber que eliminarlo. Porque el petróleo, lo que están diciendo los científicos y los geopolíticos y los políticos, los pocos políticos que se atreven a hablar de esto, es que el petróleo que se puede usar, o sea, la cantidad de gases de efecto invernadero que se pueden generar de forma legal, va a haber que dejarlos para usarlos para mover camiones, trenes y barcos que se dediquen a transportar las cosas más importantes. ¿Cuáles son las cosas más importantes? La comida, la ropa imprescindible, la generación de electricidad cuando sea imprescindible y cosas por el estilo. La medicina, las ambulancias y esas cosas. ¿Ok? O sea, mientras no sean eléctricas también. Entonces, realmente va a haber el turismo, señores, se los digo así, el turismo se va a ir del aire. Se tiene que ir del aire. Porque no va a haber, o sea, la sociedad que hemos creado en la base del viaje, del viajeteo completo, constante para todos lados, incluyendo aquí en los Estados Unidos, que tú te pasas más tiempo en el automóvil sentado, moviéndote de un lado a otro, que el tiempo que estás en un lugar determinado. ¿Ok? Entonces, todo eso va a haber que irlo eliminando. Las famosas ciudades de 15 minutos, donde tú puedas ir caminando a todas partes y no necesites, puedes ir en bicicleta, caminando, o usar algunos de los mecanismos que se inventen, no sé, aceras estas que se mueven de forma eléctrica, con mecanismos eléctricos, no sé. Pero lo que son los automóviles, y ya hay ciudades que están trabajando en eso, van a estar prohibidos de entrar en los centros de las ciudades más importantes. ¿Ok? O sea, para que tengan una idea de todos los cambios que vienen, va a haber menos vuelos en avión, entonces vamos a llegar, yo no sé, ¿qué les voy a decir? Puede llegar un momento en que si a ti se te muere un familiar en otro estado para tú ir a visitarlo, tienes que explicar las razones para que te puedan vender un ticket de avión.
porque casi no va a haber vuelos de avión. Porque los vuelos de avión que va a haber van a ser de aviones eléctricos y algunos aviones todavía de los típicos estos de turbina o de hélice, pero que van a estar destinados para casos de emergencia, de transporte de enfermos y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, este artículo está interesante. Ahora no se lo puedo mostrar porque no puedo abrirlo, pero después trataré de terminar de leerlo en otra computadora que donde no me lo bloquee. Bueno, Estados Unidos recortó las emisiones de gases de efecto invernadero en 2023, pero no lo suficiente como debiera. Importante. Y esto aplíquenselo, Carlos, a tu país, a Ecuador, los demás, cada cual en su país, que se lo aplique al suyo, ¿ok? Que comiencen a buscar datos. Porque si realmente, o sea, lo que está planificado, que por aquí la anoté, para el 2000, Estados Unidos prometió, bajo los acuerdos de París del 2015, y cada país del planeta debe haber hecho sus promesas. Estados Unidos prometió recortar las emisiones entre un 50 y un 52% creo que es para el 2030. ¿Ok? Entonces, imagínense recortar las emisiones a la mitad. ¿Qué significa eso? Algo así, para decirlo de una forma bastante burda, pero es algo así como usar la mitad del transporte. A ver si entienden lo que estamos hablando. Para el 2030, ¿estamos en qué año? 2024. ¿Cuántos nos quedan? 6 añitos. En 6 añitos tenemos que estar usando la mitad del transporte que usamos actualmente. A ver si entienden la magnitud del cambio que va a haber que hacer, que yo dudo que se haga. ¿Ok? Pero bueno, estos son promesas. Promesas del tipo de los políticos, ¿no? Eh, Dice que Carlos Andrade que en Ecuador ya está la ley para descontar el IVA para los que usan energía alternativa. O sea, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todas esas cosas tienen que ir cambiando, pero imagínense que los cambios tienen que ser muy rápidos, tienen que ser drásticos. La sociedad humana nunca se ha enfrentado a este tipo de situación. La sociedad humana nunca ha tenido un reto de esta magnitud. Nunca ha hecho algo como esto que hay que hacer ahora. Bien, dejar de usar la mitad del transporte en 6 años. 6 años. Piensen eso, piensen eso. ¿Ok? O sea, eso implicará dejar de usar un montón de automóviles particulares, privados, dejar de usar el turismo, dejar de funcionar el turismo y toda esa serie de cosas. ¿Ok? Un golpe bastante grande. Bueno, esta es una de las cosas, no sé si decirle ridícula o valiosa. Telosa, una ciudad sostenible que se quiere construir desde cero. ¿En dónde? En un desierto. O sea, ¿cuándo vamos a aprender que eso es estúpido? Porque Las Vegas va a desaparecer, señores. O sea, el río Colorado está quedándose sin agua. Tanto temprano Las Vegas, una ciudad en un desierto, con todo el billete que tiene, tanto temprano va a desaparecer. No podemos seguir fabricando ciudades en desiertos. No podemos seguir transformando desiertos si se está desertificando el resto del país. O sea, bueno, la cosa es que este multimillonario quiere comenzar con 50.000 personas para el 2000, no recuerdo si es para el 2030. Esta es la imagen de la ciudad, muy bonita, con aviones eléctricos y no sé cuántas cosas. Van a estar prohibidos los automóviles de combustión y todo ese tipo de cosas. Pero, y dicen que, o sea, van a comenzar con 50.000 personas para el 2030. Va a costar el proyecto 400.000 millones de dólares. No sé, no sé, no sé, no sé. Y entonces sí, es muy bonito todas estas imágenes, pero dicen que en no sé cuántos años pudiera tener hasta 5 millones de personas. Lo cual, miren esta imagen, ¿no? En el medio del desierto ver una ciudad verde. O sea, ¿de dónde van a sacar el agua? Y entonces, una de las cosas más curiosas que dicen es que todavía no saben la ubicación exacta, por supuesto. O sea, no se sabe si va a ser en Nevada, Utah, Idaho, Arizona, Texas o en la región de los Apalaches. O sea, ¿cómo tú vas a crear eso en el medio de un desierto? ¿Dónde vas a sacar el agua si el agua está escaseando? ¿Ok? No, exactamente, Carlos. O sea, si tenemos una crisis de la arena para construir, ¿cómo tú vas a construir una ciudad si no tienes arena para construir? Entonces, porque la arena del desierto no la puedes usar para eso. Entonces, no sé, mire, yo a veces, o sea, la idea es muy bonita, pero eso es utópico, eso es totalmente utópico. Bien, eso
puede ser que en el medio de la construcción de eso, Las Vegas desaparezca y entonces se den cuenta que no pueden seguir. No sé, cosas que ya le digo, Mecho, lo que yo te decía, las barbaridades que estamos viendo, bueno, aquí estamos viendo barbaridades. Bien, esta es otra parte del problema. Una planta de gas natural que va a cerrar en cualquier momento en el noreste de este país, allá arriba, donde hace frío a cada rato y frío de congelación, ¿ok? Que caen tormentas de nieve violentas y todo eso. Y entonces, hay plantas que están cerrando. Esta todavía funciona porque recibe los cargamentos a través de barcos, los cargamentos de gas natural a través de embarcaciones, ¿ok? Tanqueros. Pero la cosa es que dicen que no está siendo rentable económicamente. Entonces ya cerraron una y esta queda allí. Y esta es la planta que sirve de refuerzo para cuando hay un frío grande que la gente se pueda calentar. Porque ahí mucha gente no tiene tuberías de gas, no tiene suministro de gas para hacer funcionar calentadores. Entonces, este es otro de los problemas que vamos a enfrentar. ¿Ok? El traslado de comida, Mecho. El traslado de comida. Exactamente. Muy buena pregunta. El traslado de comida en el medio del desierto, ¿no? Mire, todos los proyectos que nosotros hacemos, toda la agricultura que nosotros hacemos. Recuerden que la agricultura es transformar el petróleo en comida. ¿Ok? Todo lo hacemos basado en la energía casi gratis que hemos tenido hasta ahora. Abundante y barata. Entonces, mientras se siga pensando así, todo ese tipo de proyectos van a comenzar a desarrollar hasta que exploten. Porque ya estamos en el borde donde ya esas cosas no pueden seguir. Es así de sencillo. No hay suficientes recursos ya. Hemos acabado con los recursos del planeta. Y ahora además lo estamos calentando y estamos exterminando los animales. Entonces, exterminando la vida marina, estamos exterminando la quinta y los mangos aquí. Estamos acabando con todo. Bueno, encuentran en el Ártico, en la nieve, en el océano Ártico, contaminantes relacionados con los protectores solares que usamos en las playas. ¿Ok? A ver si tienen una idea de lo que significa eso. ¿Ok? O sea, lo que usamos en las playas, en los trópicos, ha llegado hasta el Ártico. Esos químicos. Aquí hablan varios, 13 ingredientes normalmente encontrados en estos químicos que se usan para protegernos contra el sol. ¿Ok? Se encontraron cerca del Polo Norte, a 300 kilómetros del Polo Norte. ¿Ok? No nada de aquí abajo, no, 300 kilómetros del Polo Norte. ¿Ok? Entonces, esos químicos, por supuesto, terminan contaminándonos a todos. Nosotros nos estamos comiendo y respirando y tomando todas esas cosas constantemente porque hemos contaminado el planeta hasta un nivel donde ya es imposible salir de eso. Bueno, ya estamos terminando, por suerte. Estamos aquí ya. Evidencia alarmante de extinciones masivas de arácnidos, ¿no? De ácaros, es la palabra exacta, ácaros. ¿Ok? Entonces, esto es parte de la extinción de los insectos. Entonces, ellos hablan aquí que 1.250.000 especies de ácaros ocupan una gran variedad, una enorme variedad de zonas terrestres y de zonas de agua dulce, ecosistemas de agua dulce, desde el Ecuador hasta las regiones polares, ¿okay? Incluyendo altas a grandes altitudes. Algunos grupos generan, o sea, apoyan ecosistemas, brindan servicios a ecosistemas esenciales, incluyendo la incorporación de materia orgánica al suelo, lo cual hace que los suelos sean cultivables. ¿Okay? El mantenimiento de la diversidad de ácaros está indisolublemente ligado a la continuidad de la diversidad de las plantas de flores, la complejidad de los hábitats complejos y de la diversidad de insectos. Entonces, dicen que la mayoría de los ácaros se asumen que están en los bosques tropicales, de los cuales más del 50% de los bosques tropicales han sido destruidos o severamente dañados. ¿Ok? Entonces, están advirtiendo los científicos de esto. Esta es otra parte de la extinción que estamos creando. ¿Ok? Este es solamente uno de las familias de seres vivos aquí en la Tierra que están en este problema. Yo mencioné este dato de oxigenación del océano. ¿Por qué es importante? Por supuesto, los peces que respiran oxígeno. ¿Okay? O sea,
O sea, el oxígeno, las causas de que el oxígeno sea importante en el agua son las mismas por las que el oxígeno es importante aquí en la Tierra. ¿Eh? Lo necesitan los seres vivos. Y entonces, aquí está el dato. Miren en rojo las zonas que están perdiendo oxígeno de forma más crítica en el agua. ¿Están viendo? ¿Ok? ¿Cuáles son las zonas más industrializadas? Ciudades, bien, la costa este de los Estados Unidos, incluyendo la Florida, está en candela. ¿Ok? Aquí nosotros lo vemos cuando suceden las muertes masivas de peces y delfines y todo allí en la costa oeste de la Florida, con esos, lo que le llaman los boom de algas, el crecimiento explosivo de algas, eso conlleva al agotamiento del oxígeno en el agua. Y eso mata a todas las especies, los manatíes, los delfines, los peces, la quinta y los mangos. ¿Ok? Y eso está sucediendo. Estados Unidos, miren, que es un foco de este problema, de la reducción del oxígeno en el agua. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que dicen es que desde 1960 hasta la actualidad se ha reducido en el océano mundial, se ha reducido el oxígeno en un 2%. ¿Okay? Entonces aquí hablan un montón de consecuencias de esto que estamos haciendo, incluyendo el agua caliente, porque la estamos calentando. O sea, recuerden que el océano mundial ha absorbido el 93% del calor que ha entrado en la Tierra y se ha quedado aquí, se lo ha llevado el mar. ¿Ok? Si no existiera el mar, nosotros ya estaríamos aquí quemados. ¿Okay? Pero como el mar absorbe, el agua absorbe ese calor, lo estamos calentando el mar. Lo estamos calentando. Entonces, dicen que el agua caliente puede sostener menor cantidad de oxígeno que el agua fría. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, el oxígeno se vuelve menos soluble, ¿ok? En el agua. O sea, la capacidad de disolver oxígeno es menor, ¿ok? Entonces, aguas más calientes, capas de agua más calientes previenen el oxígeno de mezclarse con zonas más profundas del océano, ¿ok? Porque cuando el agua, eso es otra cosa, el agua del océano se calienta, se crean capas y las capas calientes, más calientes, están arriba y entonces se mezclan menos con las capas abajo, ¿ok? Que ese es un proceso importante en mantenimiento de la vida en el océano, ¿ok? Globalmente, alrededor del 2% del oxígeno, del contenido de oxígeno en el océano se ha perdido desde 1960. El área con aguas de bajo contenido de oxígeno en el océano abierto se ha incrementado en 4.5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Okay? O sea, eso sucede, por ejemplo, California es famosa por eso. O sea, la costa del Pacífico de los Estados Unidos. Allí sucede, está el famoso blob, que es un calentamiento de agua ahí que sucede hasta 200 metros de profundidad. Y ahí, por supuesto, se acaba el oxígeno y comienzan a morir peces y comienzan a ocurrir barbaridades. Bien, para aquellos que dicen, y ya estamos terminando, para aquellos que dicen, y es muy importante, que las personas dicen, bueno, si hay más dióxido de carbono en la atmósfera, eso es bueno para las plantas, vamos a tener más plantas. Entonces, escuchen esto y apréndanselo de memoria. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera está causando que las plantas tengan menos poros. Por lo tanto, liberan menor cantidad de agua a la atmósfera. Las plantas absorben el agua por las raíces. ¿Sí? Entonces, estos poros que tienen las hojas, que se llaman estomas, ¿ok? Búsquenlo. Es importante. Los estomas son para que entre el dióxido de carbono, o sea, importante. ¿Qué cosas son las plantas? ¿De qué se fabrican las plantas, los árboles? Se fabrican del dióxido de carbono que hay en la atmósfera, ¿ok? No del suelo. O sea, el carbono que usan las plantas para crear el tronco leñoso de un árbol, la secuoya incluida, es absorbiendo el dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Y ese es el que se usa para fabricar el árbol. ¿No ves? Ahora necesitan el agua que hay en el suelo y alguna sustancia química también. ¿Ok? Entonces, los estomas son los puntos, son aberturas que hay en las hojas, en la parte inferior de las hojas de las plantas, y por allí entra el dióxido de carbono, pero también sale agua, sale vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua que sale por los estomas de las plantas es el que hace que, por ejemplo, en el Amazonas se dice que ellos generan su propia lluvia, porque todo ese vapor de agua que sale por los huequitos de las hojitas de las plantas, esa agua sube, ese vapor de agua sube y es el que forma las nubes que generan la lluvia que alimenta el bosque. ¿Entienden lo que estamos hablando? Entonces,
El incremento del dióxido de carbono hace que las plantas tengan menos cantidad de agujeritos para respirar y para liberar vapor de agua, menos cantidad de estomas, ¿ok? Se ha reducido en los últimos 150 años, la cantidad de estomas se ha reducido en las plantas en un promedio de 34%, reduciendo la cantidad de vapor de agua que sale. ¿Ok? O sea, para que cuando les digan que eso es bueno para las plantas, no. Pero para terminar, este, por varias décadas, durante décadas, nuestras emisiones de carbono aceleraron el crecimiento de las plantas. Eso es correcto. O sea, las plantas con más dióxido de carbono se aceleran, pero ya no más. Se acabó la fiesta. ¿Ok? Y esto es importante, que es la respuesta. Aquí está la respuesta para cuando esas personas se lo digan. ¿Ok? Eh, a partir, y aquí está la fecha, lo voy a buscar. El estudio sugiere que la fotosíntesis se aceleró hasta alrededor del año 2000. El proceso de fotosíntesis se aceleró hasta alrededor del año 2000. A partir de ese punto comenzó a estabilizarse y ha comenzado a bajar. Entonces, el rango, o sea, el ritmo de fotosíntesis puede, ¿cómo decir?, enderezarse, ¿no? Aplanarse completamente, haciendo él más difícil, o sea, haciéndolo más difícil a partir del aumento de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Ok? O sea, las plantas crecían más rápido hasta el año 2000, producto de las emisiones de dióxido de carbono que hacemos. A partir del año 2000, eso se frenó y ahí quedó. ¿Ok? Para aquellos que les digan que es bueno para la planta lo que estamos haciendo, eso fue bueno hasta el año 2000. Ya estamos en el 2024. ¿Ve? O sea, tenemos 24 años que ya ese efecto se frenó. ¿Ok? Para que no quede en duda de que lo que estamos haciendo está generando efectos en todas partes. ¿Ok? Y todos esos efectos están en contra de nosotros y de la vida en el planeta. Así que, nada, vamos a dejarlo aquí. Recuerden que siempre dejo abiertos los enlaces 2 o 3 días por si alguien me pide copia de los enlaces. ¿Ok? Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias por soportar esta, bueno, 1 hora y 40 minutos, me extendí hoy, de charla. ¿Ok? Gracias por tratar o sea, de entender, de querer entender lo que está sucediendo realmente, de informarse, de seguir la parte científica de este problema. La parte política, ya saben, ese es otro tema. Por ahí tengo una noticia sobre la carne, pero bueno, eso espero darla el próximo domingo. Pero nada, muy buenas noches a todos. Hoy es domingo, mañana toca lunes de trabajo. Y aquí ha refrescado bastante en la Florida, ha bajado bastante la temperatura, entró un frente frío. Para los que están más al norte, pues bueno, abríguense bien y nos vemos como siempre. El próximo, déjenme dejar de compartir aquí, el próximo miércoles a las 8 de la noche en vivo por acá en Facebook, hablando de astronomía, ciencia y tecnología. Y después recuerden, todos los domingos estamos siguiendo el tema del cambio climático pasito a pasito, noticia por noticia, comentario por comentario. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Gracias por estar por aquí. Buenas noches a todos.